Latinoamérica, vamos hasta Perú, si a usted le parece. Vamos a conversar con Carmen Alvarado, quien además tiene una interesante voz autorizada para hablar sobre el balotaje en el Perú. Todavía no se conoce quién es el presidente o la presidenta que escogió el pueblo peruano. Vamos a escuchar esto. Muchas gracias por el pase, Andy. Muy buenas tardes y muy buenas noches para parte de América Latina. Yo me encuentro en estos momentos con el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, exministro de Justicia, porque tenemos muchos temas que hablar. Sobre todo voy a empezar con algo que es especialmente sensible. Mañana el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tiene una audiencia virtual a las 10 de la mañana, hora de Perú, para ver estas solicitudes de nulidad. Por eso han convocado a los personeros legales de Juntos por el Perú y de Fuerza Popular, y también se van a ver estos votos de nulidad del exterior. Entonces va a ser un día clave. Mañana también hay movilizaciones. Y yo le quiero consultar aquí al doctor, precisamente por eso lo hemos buscado, porque queremos su comentario de una voz autorizada en cuanto a estas maniobras para anular el voto del exterior. Y me remito a lo que ha hecho Walter Ayala, el abogado que también es aliado de Juntos por el Perú y está utilizando otros mecanismos legales. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atendernos. Gracias a usted, Carmen, por la gentileza. Doctor, ¿qué puede decir sobre estas maniobras que se vienen dando desde el partido político Juntos por el Perú? El señor Ayala, con la finalidad concreta de desvirtuar el alcance y contenido del proceso electoral, en cuya segunda parte no se ha producido ningún indicio ni ninguna irregularidad, digamos, ostensible o notoria, es decir, ha sido un proceso que se ha desarrollado con total transparencia, ha sido objeto de una acción de amparo bajo un criterio absurdo. Él sostiene que en efecto dice la Ley Orgánica de Elecciones que iniciado el proceso electoral no se pueden alterar las reglas, eso es correcto. Señala que el jefe de la OMPE expidió una resolución por la cual se establecían algunas modificaciones de carácter administrativo en relación a la primera vuelta, como son, por ejemplo, los horarios, la colocación de las mesas. El uso del aplicativo también que se usó en primera vuelta. Todo eso nada tiene que ver con la parte estructural, sino que se van adaptando a las circunstancias de los lugares en donde se va a desarrollar el evento electoral. En este caso se hablaba de mesas establecidas en el exterior. Pero lo curioso es que en el supuesto negado de que eso fuera cierto, al haber una contradicción entre una norma de rango inferior y otra de mayor jerarquía, nuestro ordenamiento legal establece un procedimiento concreto que es la acción popular. Entonces, primero, que no es el procedimiento. En segundo lugar, cuando se presenta una acción de amparo, lo que uno tiene que señalar es que existe la amenaza o la violación de un derecho fundamental. En este caso, el señor Ayala, a través de su acción de amparo, amenaza a los ciudadanos peruanos con residencia en el extranjero a que los votos que ellos han emitido sean contabilizados. Todos los votos del exterior. Así es. Con lo cual, evidentemente, se estaría impidiéndoles, digamos, ejercer a plenitud su derecho al sufragio y estableciendo una distinción entre peruanos digamos, de primera categoría, que son los que residen en el Perú, y peruanos de segunda categoría que residen en el extranjero. Eso no resiste el mayor análisis y, en consecuencia, ese proceso de amparo probablemente vaya pues al tache de basura del juzgado. Lo segundo es que hay una resolución del Tribunal Constitucional del año 2003 que señala de que los jueces ordinarios no pueden alterar el cronograma electoral. El día en que el Jurado Nacional de Elecciones proclame que una de las dos listas competidoras en la segunda vuelta ha obtenido la mayoría que le permite ejercer las riendas del poder desde el Ejecutivo, en ese momento concluye el proceso electoral y, en consecuencia,
habría lo que se llama en términos procesales sustracción de la materia, ¿no? Entonces, jurídicamente no procede, no procede. Esto se hace con un afán político, de alguna manera para darle cierta viabilidad a estas marchas en donde no sabemos exactamente qué es lo que están protestando, salvo el hecho de no querer aceptar que han perdido, ¿no? Exactamente, exactamente. Y aquí termino, digamos, esta parte con esa pregunta. Mañana el Jurado Nacional de Elecciones tiene esta audiencia y bien sabemos como organismo electoral autónomo va a tener que dirimir sobre esta solicitud. Ahora, hay un tema de fondo que es importantísimo, porque aquí también el partido Juntos por el Perú pidió o solicitó, ¿no?, a sus simpatizantes, allegados, que dieran dinero, ¿sí?, prestaciones económicas y apeos, lo que se conoce aquí en el Perú, ¿no?, y donaciones. Ahora, todo ese monto se va a derivar a la OMPE y lo que ellos han asegurado que ha sido para cubrir estas tasas. Pero aprovechando su presencia, doctor, se me ocurre esta pregunta, tengo una curiosidad. ¿Qué pasaría si se encuentra que hay, por ejemplo, cuentas, no del partido Juntos por el Perú, sino cuentas personales que se han utilizado para esta recaudación? ¿Algún tipo de irregularidad? ¿Se podría poner un tipo de denuncia ahí? Lo primero, Carmen, es que la organización política que impugna debe acompañar la impugnación con una tasa. Así es. Y tiene 3 días para hacerlo. Esa impugnación no fue acompañada con este requisito y en consecuencia perdieron su derecho a la impugnación. Y es por esa razón que en una primera instancia se les ha declarado inadmisible el recurso. Han apelado y han pagado la apelación, pero no han pagado. No, exactamente. ¿No? Y lo segundo, en relación a los fondos, todos los fondos de campaña tienen que ser reportados a la OMPE, es decir, va desde 1 sol hasta 1 millón de soles. No interesa el monto, lo que interesa es que el ciudadano que, digamos, quiere apoyar tiene la responsabilidad de señalar a qué partido y en qué monto. Dejo constancia para los amigos que están en el exterior que este partido, que es Juntos por el Perú, tiene en estos momentos una investigación judicial porque supuestamente se habría producido una apropiación de los fondos del partido. Y la persona que ha recaudado esta vez bajo la modalidad del yapeo, como usted ha señalado, que está siendo investigada, ha esgrimido como consideración es que no puede responder por esas sumas de dinero porque los registros en donde se estaba contabilizado se perdieron en un transporte de servicio público, ¿no? Entonces, obviamente... Ahí hay un antecedente, ¿no? Claro, o sea. Y eso llama poderosamente la atención. Vamos a ver qué es lo que se conoce en las próximas horas o días. Ahora, hablemos de Pedro Castillo Terrones, porque también, según el último comunicado del Ministerio de Justicia, se ha logrado tener el último miembro de esta Comisión de Gracias Presidenciales. Y parece ser que está haciendo muchísimo ruido este posible indulto, ¿no?, que estaría en manos del presidente José María Balcázar. ¿Usted considera que hay escenarios viables para que se dé este indulto o quizás otros mecanismos para que Pedro Castillo Terrones esté fuera? Lo primero es que los peruanos nos vimos súbitamente sorprendidos cuando se anunció de que el señor Balcázar había hecho un ofrecimiento de indulto, que al parecer se hizo debajo de la mesa a efectos de obtener el voto de los sectores más radicales del Congreso y poder ascender, digamos, a la primera magistratura. Pero eso no fue algo público, no fue algo notorio, no fue un acuerdo que los ciudadanos pudiéramos conocer. Lo segundo, que es inusualmente raro, que un congresista acuda 27 veces al penal de Barbadillo, en donde está el señor Castillo, señalando que va a hacer actos de fiscalización. 27 veces en el lapso de 4 o 5 meses. Eso implicaría, en primer lugar, de que algo muy grave está sucediendo en el penal de Barbadillo para que un congresista en repetidas oportunidades vaya a realizar actos de supervisión, ¿no? Y colocando además a la ciudadanía en una situación de desventaja, mientras que el familiar de otro preso tiene que esperar el día de visita y acudir a las horas promedios que le señala el Instituto Penitenciario, el señor Balcázar podía ingresar cualquier día
y cualquier hora, ¿no? Entonces, eso es llama poderosamente la atención. Pero entrando al tema de fondo, como bien sabemos, el indulto es una institución monárquica. Y el rey en ese periodo ejercía esa potestad porque en él radicaba el poder. Ya el instituto del indulto republicano tiene otras características. En primer lugar, el presidente ejerce el poder por expresión de la soberanía popular y este poder está limitado por la Constitución. Si bien el texto fundamental de la República le ha dado una facultad discrecional, esa discrecionalidad no es absoluta. Eso significa, por ejemplo, que tiene impedimentos de ley para indultar a terroristas, a violadores menores de edad y secuestradores. En relación al indulto común, el requisito es que el solicitante tenga una sentencia firme, una condena firme, porque efectivamente el indulto es para condenados, no es para procesados. Él todavía sigue siendo un procesado, sobre él todavía pesa, ¿no es cierto?, el principio de presunción de inocencia y está pendiente de un recurso impugnatorio que ha presentado. Entonces no reúne ese requisito. Tampoco reúne el requisito de el indulto humanitario, porque para ello tendría que existir una carpeta con toda la constancia médica en la que se acredite que sufre de un mal irreversible, irremediable y de digamos, una ejecutoriedad rápida, pronta, que obligaría, digamos, moralmente al jefe de Estado, en un acto de humanidad y de respeto a la condición humana, a que los últimos días los pase en el hogar, con la familia y no en un centro carcelario. Doctor, para tenerlo en cuenta, en resumen, no hay los escenarios, no se podrían formular para poder sacar a Pedro Castillo. No se podrían formular, más aún, tampoco podría hacerlo al margen de lo que, del trámite de la Comisión de Gracias Presidenciales. Es cierto que la comisión solo sugiere, solo recomienda, el presidente decide, pero dentro de ciertos límites. Ya el ministro de Justicia ha dejado constancia de que no encuentra razones para otorgar el indulto. En consecuencia, el acto que realiza el presidente, si no lleva el refrendamiento del ministro, sería nulo, no tendría valor legal alguno. El presidente no puede mandar o disponer per se. El presidente puede disponer y siempre y cuando un ministro se haga responsable desde el punto de vista civil, penal, administrativo y político. Si el ministro se niega a firmar, no hay indulto. Va a tener que conseguirse, ¿no es cierto?, a alguien que, fascinado por el facín, la circulina y el ujier de turno, digamos, lleve a cabo esa tarea. Pero evidentemente ese indulto sería objeto de cuestionamiento en el proceso constitucional y como sucedió en el caso Crucillat, ¿no es cierto?, sería anulado, ¿no? Claro que sí, de verdad que muy interesante esta explicación para poder entender esas aristas en cuanto a esto que ya está generando muchísimo ruido, este indulto que podría llegar a Pedro Castillo Terrones. Y usted ha dicho algo muy interesante, ¿no? Tener a alguien de la mano, un garante, un ministro de Justicia que pueda avalar esta situación y como usted lo ha explicado, pues no habría los condicionamientos. Le cuento algo más, Carmen, porque yo conozco en detalle el tema. Sí. El ministro fue enviado en comisión de servicio al Uruguay. Y en ese momento en nuestro país se desató una mini crisis a raíz del descubrimiento de una serie de irregularidades en salud. Es por esa razón que se decidió el apartamiento del cargo del ministro de Trabajo. En ese contexto, el presidente de la República dispuso que se llevase a cabo una resolución de también cumplimiento del encargo del ministro de Justicia. Se le comunicó que no podía hacerlo porque él, en su condición de responsable de la política exterior y las relaciones internacionales, lo había enviado a una comisión en el Uruguay y que debería esperar su regreso. Enterado de este asunto, el ministro de Justicia bajó del avión, fue a entrevistarse con el presidente y le dijo que eso no había sido así, que eso se vería después de la segunda vuelta. Pero
sucedió en ese contexto una cosa curiosa. Dentro de las 6 solicitudes, porque no es una, son 6 solicitudes que se han presentado, una de ellas fue directamente a Palacio de Gobierno y apareció un proyecto de resolución de aplicación del indulto. Es decir, se iba a separar del cargo al actual ministro, se buscaría a alguien que estuviese dispuesto a firmar y se consumaría la ejecución del acto, ¿no? Eso, felizmente, no se plasmó en la realidad, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pueda pasar. Todo puede pasar en el Perú, de hecho. Yo le agradezco mucho por su participación aquí en DNews al doctor Víctor García Toma, es presidente del Tribunal Constitucional y es ministro de Justicia, por ampliarnos en detalle sobre estos 2 puntos que mantienen en vilo, ¿no?, a todo el territorio nacional peruano. Lo que va a pasar, ¿no?, con estos pedidos sobre el voto al exterior, pero también el caso de Pedro Castillo Terrones. Nosotros regresamos a Estudios. Adelante.